Hola a todos, bienvenidos a otro video de el estado de los mercados. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué estamos viendo para esta? Acá se los contamos. Como siempre, recuerden que esto es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros portafolios, cómo vemos personalmente los mercados y en ningún caso es un consejo de inversión o una invitación a que compren o vendan algún instrumento financiero. Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones y nosotros no somos asesores ni conocemos su situación personal o su tolerancia al riesgo. Empecemos, como siempre, mirando qué pasó la semana pasada. Todos los activos de riesgo prácticamente subieron, como ven acá, empujes muy buenos, sobre todo Latinoamérica fue el campeón y ya les vamos a mostrar hacia dónde fueron esos flujos, a qué países. Pero en general, todos muy bien en los índices gringos. Los que más subieron fueron el Dow Jones y el Nasdaq. En términos de commodities, oro subió un poco, pero no mucho. Bitcoin, como ven acá, no hizo nada la semana pasada, que es muy raro con este empuje tan bueno en los índices que Bitcoin no se haya movido gran cosa y los commodities subieron también bastante bien. Los tesoros muy golpeados, mientras que el dólar bajó y el dólar bajando es bueno para acciones como vimos esta semana, pero todavía el pato feo del paseo siguen siendo los bonos, nada que frenan y el viernes yo creo que tuvimos una caída muy buena y probablemente acá sí vamos a ver un rebote y si ese rebote llega a pasar en los bonos vamos a tener un empuje probablemente muy bueno en las acciones. Ya les mostraremos con los gráficos. Cosas importantes para esta semana, empiezan el calendario de reportes financieros y tenemos básicamente más del 40% del S&P y del Nasdaq sobre todo reportando esta semana. Entonces, dependiendo de qué pase con eso, los mercados se van a mover muchísimo para arriba o para abajo. Tenemos todos los grandes tecnológicos, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, así que esto va a ser una semana muy importante para los mercados y dependiendo de qué anuncien estas compañías, los movimientos pueden ser muy grandes. Ahora miremos el algoritmo Enigma y esta semana vamos a repasar qué nos dijo el algoritmo la semana pasada con respecto al riesgo de los mercados en Latinoamérica y en cuáles nos debíamos enfocar. Y miren, la semana pasada lo que nos decía el algoritmo es que estaba todo en alto riesgo o mediano riesgo y que los de mediano riesgos, es decir, si vamos a estar invertidos en algún mercado y tenemos esta foto, nosotros debíamos estar pensando en que queremos estar en Perú, en México y en Brasil y no queremos estar en Colombia, Chile y Argentina. Y ahora miren qué pasó esta semana y qué tan acertado es este tipo de análisis. Esto es esta semana. Perú se pasó ya a bajo riesgo. Miren ese empuje tan bueno de México la semana pasada y Brasil. Miren eso. En cambio, miren los otros mercados. Colombia le siguen cascando como el patito feo de la región por todos los temas políticos. Chile mejoró, pero nunca como Brasil, nunca como México. Y Argentina sigue en alto riesgo, igual que Colombia. Aunque Argentina por lo menos tuvo una semana bastante plana en términos de precios. Entonces, como ven, este algoritmo nos posicionó perfectamente para el empuje de esta semana y nos dijo en qué mercados es donde teníamos más probabilidad de tener resultados positivos si íbamos a estar invertidos en la región. Y lo cogió perfectamente. Entonces, acá como ven, todavía Colombia nada, Argentina nada, y ya podemos estar Brasil, Chile, México y Perú. En términos de los mercados americanos, vemos que nuestro algoritmo que estaba en mediano riesgo ya la semana pasada se nos pasó a bajo riesgo. Y aquí el que mejor desempeño ha tenido, como les dijimos la semana pasada también, es el Dow Jones, muy fuerte, y el resto están bastante parejos, con Russell siendo tal vez el más débil de estos tres. Acá les marqué unos niveles que yo estoy mirando para el S&P 500. Entonces, esta zona de los 3.800 en los futuros o 380 en este ETF SPY ha sido una zona de mucha resistencia en el pasado y es la primera que tenemos que pasar si esto va a ser un rally sostenible. De ahí para arriba, seguimos más o menos por los 3.900, nuestra siguiente zona de resistencia, los 4.000 en futuros o 400 en este ETF, y ya más arriba estaríamos hablando de los 4.100 o 4.010, más o menos. Y hacia abajo, personalmente lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy largo el S&P, es que si llegamos a estos niveles más o menos de 362, es decir, nos pasamos por debajo del mínimo de esta vela del viernes, yo empiezo a sacar un poco de esas posiciones largas. Si nos pasamos
por debajo de los mínimos de las velas que tuvimos lunes y martes, también reduciría mi exposición larga y ya obviamente si nos llevamos el mínimo que hicimos el viernes antepasado, pues ya uno tiene que estar pensando que esto no es un mercado para estar largo. Entonces estas son como mis líneas en la arena en cuanto a áreas de soporte y aquí simplemente voy a ir disminuyendo posición y totalmente afuera de la posición. ¿Qué nos está diciendo el algoritmo de sentimiento, que es a corto plazo? Miren, seguimos en positivos. Acá tuvimos un cambio el jueves pasado en algunos de los índices como el Russell y el Nasdaq, que se nos pasó a mediano riesgo, sentimiento medio, pero con el empuje del viernes nos pasamos. En índices como el S&P y el Dow Jones, el sentimiento ha sido positivo todo el tiempo, toda la semana. Entonces, por ejemplo, la última vez que nosotros vimos a Enigma mediano plazo, bajo riesgo y sentimiento bajo riesgo fue en esta zona acá y después tuvimos este empuje que fue el mejor que hemos tenido por ahora desde que arrancó este mercado bajista. Entonces, si esto logra aguantar, podemos tener un empuje muy bueno en los índices. Y a eso tenemos que sumarle, como les habíamos dicho las semanas pasadas, que muchos inversionistas están llenos de puts, que eso es como comprar un seguro que le paga a uno si los mercados se caen. Y cuando los inversionistas, sobre todo los pequeños, están tan posicionados para un lado, usualmente están posicionados incorrectamente. Entonces, si esto logra empujar un poco más, toda esa gente va a tener que cerrar esas posiciones y para cerrarlas tienen que comprar acciones en los índices. Y eso lo que va a hacer, si llega a suceder, es que va a catapultar los precios durísimo hacia arriba. Entonces, esta semana va a ser muy importante ver qué hace el precio, pero esto nos puede llevar a un empuje muy bueno. El dólar, como les habíamos dicho, estaba en este canal y ya finalmente, miren, esta semana, esto es una gráfica semanal, ya estamos mostrando retroceso en el dólar, lo que es bueno para las acciones en este momento y sobre todo para economías latinoamericanas y también para los commodities que se venden basados en dólar. Entonces, esto se nos está moviendo para el lado que necesitamos si creemos que los índices van a tener un empuje sostenible. Ahora, miren esto. Los bonos siguen cayendo. Esto no es una buena señal para los mercados de activos de riesgo en general. Nosotros les habíamos dado dos zonas que nos gustaban para rebotes. La primera se la pasaron sobrado la semana pasada y esta estamos exactamente pegándole y frenamos contra esa otra zona de soporte que habíamos marcado. Entonces acá otra vez estamos como en un punto crítico en donde yo, como estoy posicionado largo índices en este momento, estoy esperando que esto nos rebote y nos dé un poquito de respiro. Esta caída del viernes fue durísima y con muy alto volumen en los bonos. Y a veces cuando vemos esos volúmenes tan exagerados, lo que sigue es por lo menos un rebote porque ya muchas veces nos quedamos sin vendedores. Entonces vamos a ver si eso es lo que pasa o si esto va a seguir bajando y el siguiente nivel que vamos a ver, y aunque acá no lo tengo muy marcado, podría ser por acá hacia los 83, 85, 83. Pero si los bonos siguen cayendo, esto tiene efectos en muchos países, muchas monedas del mundo, etcétera. Así que esto no es bueno para nadie y esperemos que acá tengamos el rebote que estamos esperando y nos ayude a todos los activos de riesgo. Vamos a ver. Materias primas, seguimos manteniendo esa línea que tenemos de tendencia y ahí seguimos pegaditos. En cuanto a la grafiquita de una semana con periodo móvil de 200, les habíamos dicho que esto se tenía que mantener, la semana pasada cerró y estos son gráficas semanales, justo sobre la línea de 200 y es importante que la mantengan porque usualmente cuando no logran mantener esos niveles tenemos las caídas grandes y acá podemos tener otro 20 o 30% de caída fácilmente si no lo logran mantener. Pero esta semana muy bueno para los mercados, muy positivo, rebotamos muy bien. Otro de nuestros indicadores de sentimiento o de profundidad del mercado es el New York Bullish Percent Index y la semana pasada les dijimos positivo que se nos pasó a X, pero queremos que se nos pase del nivel de 30 para que tengamos una probabilidad mayor de que este empuje alcista sea un empuje alcista verdadero. Y miren, logramos cerrar el viernes en 31.51, así que esto es una señal muy positiva. Y antes de llegar a las conclusiones, me voy a volver acá un poquito. Y es que esta vela grande,
mucha de esta subida fue el viernes. ¿Y por qué se movieron tanto los mercados al alza el viernes? Porque salió un artículo en el Wall Street Journal en el que el mercado lo leyó como que la Fed dejó ver que en la próxima fecha de tasas de alza de tasas de interés estaban contemplando subir un menor porcentaje la tasa de interés. Eso lo ve el mercado como un posible punto de inflexión o por lo menos como una mejora de lo que está haciendo el Fed, y si dejan de subir tasas los mercados obviamente tienen un respiro y un poco de gasolina para subir. Entonces eso fue lo que llevó a este empuje tan grande. Y ahora sí, miremos las conclusiones para esta semana. Lo positivo es que ese artículo de Wall Street Journal del viernes, que nos muestra desaceleración posible en el alza de tasas de interés en Estados Unidos, va a ser positivo para los mercados de acciones, positivo para los mercados emergentes y probablemente nos va a llevar a un retroceso, así sea temporal, del dólar. Los indicadores de sentimiento y profundidad están positivos y nos muestran que hay un rally en camino, que es lo mismo que teníamos la semana pasada, y aunque acá no lo anoté, Enigma también ya nos está mostrando sentimiento positivo en algunos países de Latinoamérica y en todos los mercados americanos. Retail sigue muy corto y eso normalmente es señal inversa de que podemos subir. Y si empezamos a subir, podemos subir muy rápido cuando se nos asuste toda esa gente que le está apostando a la bajada. Lo negativo es que aunque tuvimos mejoras, la volatilidad todavía sigue alta en todas las clases de activos, pero bajó esta semana. Los temas de liquidez y crédito siguen deteriorándose, eso no ha mejorado por ahora. Y los bonos hicieron nuevos mínimos esta semana. No es usual que el mercado bajista termine con bonos bajando. Entonces, para mí lo que tenemos ahorita es un rebote en un mercado bajista. Y la otra cosa es que normalmente los mercados bajistas terminan 3 meses antes del final de la recesión. Y la recesión en Estados Unidos, muchos dicen, ni siquiera ha comenzado de verdad. Y se espera que se toquen niveles interesantes en términos de recesión por allá a finales del primer trimestre o segundo trimestre del próximo año. Así que no es probable que si acá estamos en un mínimo sea el mínimo del mercado, pero uno nunca sabe. Hay que tener hipótesis y hay que tener estrategias o por lo menos qué vamos a hacer si el mercado baja, qué vamos a hacer si el mercado sube. Pero por ahora, esta semana veo más positivos que negativos para un rebote interesante. Hay que mantener los mínimos de la semana pasada. Si ustedes ven los índices acercándose otra vez a esos niveles, podemos estar cambiando de sentimiento otra vez. Bueno, y con esto terminamos nuestro video de premercados. Espero que les sirva, les ayude y nos vemos la próxima semana.